Finalmente estoy libre de ese equipaje. A partir de hoy estoy viviendo con mis padres en mi casa. Esas fueron las palabras que me lanzó mi esposo parado aturdido frente a la casa familiar demolida justo después de que mis padres fallecieron. ¿De qué estás hablando? Tú también perdiste la cabeza. Date prisa y trae la herencia a nuestra casa. Me eché a reír ante sus palabras, así que de eso se trataba. ¿Qué es tan gracioso? ¿No saben ustedes? No, James y mis suegros me miraron perplejos mientras yo me reí y luego les dije la verdad. Mi nombre es Emma. Nací como la hija mayor en una familia perfectamente normal. Tenía un hermano y mis padres son empleados de la empresa a los 29. Me casé con James y tuve 2 hijos haciendo malabarismos entre el trabajo y la paternidad. De repente me encontré a mí misma. A los 55 años mi hijo Lucas y mi hija Sofía habían crecido y se habían convertido en miembros respetables de la sociedad. Ahora vivían solos luchando con sus nuevos trabajos. Pensé que finalmente podría relajarme con mi esposo. Era una vida normal, pero era feliz. Asumí seguimos envejeciendo así. Mi vida normal cambió un día de invierno. Mi padre tuvo un accidente de tráfico y falleció repentinamente. Solo tenía 72 años. Su repentina ausencia sumió a nuestra familia en un profundo dolor, especialmente a mi madre, que estaba tan deprimida que no podía. Incluso come mamá, sé que estás triste pero tienes que comer. Le dije esto repetidamente. Lo sé, pero simplemente no tengo ganas de comer. Siento como si hubiera algo atrapado en mi pecho. Mi hermano y yo pensamos que ella solo estaba de duelo y miramos. La cuidé por un tiempo, pero perdió peso rápidamente en solo medio mes. Preocupada. La llevé al hospital. ¿Qué puede responder? Me sorprendió cuando el médico anunció que su diagnóstico era avanzado, inoperable y faltaba aproximadamente un año. Ni siquiera había podido para pagarles a mis padres, pero tan pronto como perdí a mi padre, mi madre quedó afectada por esto. Estaba más devastada que cuando mi padre murió, pero no hubo tiempo para llorar. Mi hermano vivía lejos y no se podía confiar en él, así que así fue. Depende de mí ayudar a mi madre. Tus padres. James dijo esto con un suspiro claramente molesto. No hables así. ¿No puedes simplemente llevarla al hospital porque tenemos que vivir juntos? Creo que debe sentirse sola. Si no está bien, tal vez debería vivir en casa de mis padres por un tiempo. A eso James respondió indignado. ¿Qué pasa con mis comidas durante ese tiempo? Por supuesto que vendré a prepararlas. ¿Y qué hay de ordenar quién va a lavar la ropa? Tenía la intención de hacer lo que pudiera, pero no pude hacerlo todo. Ya que antes me dolía que me cuestionaran ese deseo de cuidar a mi madre, era mi egoísmo y, si me denunciaban, no tendría nada que decir a cambio. Seguramente mi madre se negaría cortésmente insistiendo en que todo debería permanecer como estaba, pero yo quería desesperadamente mostrar piedad filial. Bien, pero no ayudaré con nada. Entiendo que James aceptó de mala gana mientras yo me quedaba en silencio. Su actitud podría haber sido arrogante, pero al final aceptó. Lo siento, gracias, aunque pensé que era terrible, había aceptado mi solicitud. Por el empleador de James. James era hijo único ya que su padre había expresado su deseo de vivir con nosotros. No planeábamos comprar una casa esperando vivir con sus padres. Eventualmente la casa de la empresa era más conveniente para viajar y solo costaba alrededor de $300 al mes, así que no fue una gran carga. Pero ahora que nos mudamos a la casa de mi familia, ese gasto desapareció y teníamos una casa más grande. Creo que la convivencia no fue todo desventajas para James. Aunque se mantuvo fiel a su palabra y no ayudó con cualquier cosa, me alegré de poder vivir con mi madre. Ella parecía enérgica, pero a menudo se acostaba durante el día luciendo cansada. Preparando las comidas para ella, alimentándola y administrando sus medicamentos, era algo que no podría haber hecho sola. Lo siento, Emma, gracias. Es una gran ayuda para tenerte aquí. También debería agradecerle a James. Mi madre nos expresó repetidamente su gratitud. Me había guardado silencio sobre las duras palabras de James cuando hablamos por primera vez sobre vivir juntos, así que ella también le estaba agradecida un día después de que mi madre se había acostado. James regresó. En casa mientras servía la cena empecé a hablar del tratamiento de mamá. James me fulminó con la mirada. No sé nada sobre eso. Dije que no ayudaría.
Recuerda que él se negó incluso a escuchar. Quería a alguien en quien confiar para compartir mis preocupaciones. Solo quería que James escuchara. Incluso después de un mes, luego 2, la actitud de James no cambió. Se quejó de la convivencia actuando como si hubiera hecho algo noble y su comportamiento solo empeoró con el tiempo. Pero no podía decir nada en su contra entre preocuparme por mi madre y ser considerado. La familia de mi hermano y mis hijos se apresuraron a ayudar, pero en momentos como estos quiero que mi cónyuge esté a mi lado, pero James estaba riéndose con sus padres. Sin ayudar con los arreglos del funeral, mi hermano asumió el papel de jefe de duelo y de alguna manera logramos los preparativos del funeral, pero James se sentó al final de la sección de parientes, no en la sección de familia donde se suponía que estaba. Quiero que James se siente en la sección de familia cuando dije eso. James respondió que no, estoy bien aquí. Después de todo, no soy un pariente consanguíneo, pero tú eres mi esposo. Y me quedé en silencio, mientras que las costumbres pueden variar según la región en nuestra área. Es común que los yernos se sienten en la sección familiar en los funerales, efectivamente, con James en ninguna parte de la sección familiar, los parientes lejanos comenzaron a susurrar si se divorciaron mientras me pareció mal chismear. Esto podría haberse evitado si James simplemente se hubiera sentado allí. Los niños James y mis suegros, gracias por venir durante este tiempo tan ocupado, les dije a mis suegros. Ofreciéndoles té, riéndose ellos respondieron, realmente ha sido una cosa tras otra, primero tu padre y ahora tú. Madre, hemos tenido nuestra parte justa de dificultades con el dinero de las condolencias, pero ahora finalmente se acabó, agregaron que sus palabras me congelaron. No podía creer que dijeran tal cosa. Forcé una sonrisa y me disculpé, luego escuché a mis suegros y a James hablando. Ha sido difícil para James vivir con un extraño, sí, me molestó mucho el egoísmo de Emma. Un marido no siempre tiene que aceptar las exigencias de su esposa. No era nuevo, mis suegros siempre habían sido insensibles y groseros. Cuando me casé con James, mi suegra había dicho, ¿no podrías encontrar a alguien mejor? No puedo esperar mucho de los nietos, y mi suegro agregó, dicen bellezas después de 3 días con Emma, eso nunca sucederá. Mientras James se reía, eran ese tipo de familia irrespetuosa. Algo dentro de mí se rompió al mirar atrás. Ni mis suegros ni James habían mostrado preocupación por mí, ni durante el funeral de mi padre ni después. La muerte de mi madre, en lugar de eso, me ridiculizaron. Me había sentido culpable por imponerle la convivencia a James, pero ahora cuestioné su comportamiento como persona. Quería cuidar solo de mi madre, pero me di cuenta de que había sido demasiado complaciente con James. Él nunca estuvo a mi lado. No había ninguna razón para que me sintiera tan culpable hacia él, detrás de mi creciente ira. Mis suegros y James continuaron riéndose y charlando. Si la familia o los hijos de mi hermano los hubieran escuchado, se habrían molestado, pero afortunadamente estaban en la cocina aliviados. Fui el único que escuchó la voz de mi suegra. Me sacudió de regreso a la realidad. Emma, sí, respondí sorprendida. ¿Puedo entender esto? Ella se acercó sosteniendo el bolso de mi madre. Confundida, tartamudeé, tu madre ya no usará este bolso. Cierto, James dijo que podía aceptarlo, creo que lo aceptaré, dijo examinando la bolsa como si la evaluara como una falta de respeto justo después del funeral. Fue más que grosero. Le arrebaté la bolsa. No puedes disculparme, mi suegra. No estoy lista para revisar las pertenencias de mi madre todavía. Las distribuiremos entre los familia más tarde. Se puso roja de furia. ¿Qué dijiste? ¿Me estás llamando un extraño? Dijiste antes incluso James era un extraño para mi madre en el funeral. ¿Cómo puedes decir que eres familia cuando James es un extraño? Me encontré respondiendo al escuchar esto. Tanto James como mi suegro se pusieron rojos. ¿Qué estás diciendo? Pido disculpas a mi madre, qué falta de respeto para una nuera. Hablar así. Su conmoción sacó a todos de la otra habitación después de todos los problemas que pasamos al asistir al funeral. Y cremación, no esperaba que me trataran como a un extraño. Vámonos a casa, querido, mi suegra me gritó y salió de nuestra casa por alguna razón. James, demasiado enojado, se fue a casa con sus padres. ¿Qué pasó? ¿Realmente llamaste a tu suegra? Leí un extraño escuchando solo su lado. Todos me cuestionaron. Sacado de contexto sonó terrible, pero les expliqué todo. Nadie me culpó.
Los abuelos deberían ser más considerados con los demás sentimientos. Papá es el mismo, esa familia siempre ha sido así. Mis hijos estuvo a mi lado, pero no pude perdonar a esos tres. James no regresó por un tiempo y no lo contacté. Sentí que no era correcto que me disculparan y podía perdonarlo si lo hacía, pero sabía que las cosas no podrían. No me quedo así. Un día James regresó a casa, bienvenido de nuevo. Al ver su rostro reavivó mi enojo. Pero lo reprimí y lo saludé y luego dijo que había sido difícil, aunque Graf. Sus palabras de preocupación me tomaron por sorpresa. Lleva a los niños y vete de viaje. ¿Realmente papá hizo eso? Eso es inesperado. Ellos parecieron sorprendidos por mi sugerencia. Parecía ser realmente un regalo de James. Tal vez papá se sintió mal por todo lo que dije. Riendo agradecido acepté los vales de viaje de James. Me iré entonces. Está bien, tómatelo con calma. ¿Por qué no te quedes también en los lugares de los niños? No puedo estar lejos por tanto tiempo. Solo vete. Estaré relajándome en casa de mis padres, así que no te preocupes por mí con eso. James me despidió. Sofía estaba feliz de tenerme. Así que antes del viaje visité las casas de Sofía y Lucas, ya que no había podido visitarlas mientras cuidaba a mi madre. Ayudé cocinando algunas comidas y abasteciendo sus congeladores. Mamá, no estás descansando en absoluto, pero gracias. Lejos. Después de estar fuera por casi una semana, los niños regresaron a sus hogares con sonrisas brillantes. Nos lo pasamos bien. Deberíamos agradecerle a papá de vez en cuando. Sí, de vez en cuando, pero me pregunto si estará tramando algo. Sofía bromeó con una risa. No puedo decir que papá pensó esto a su manera. Me reí mientras regresaba a casa. Planeaba compartir mis recuerdos con James y esperar una vida feliz juntos como pareja, pero al llegar a casa me quedé sin palabras. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la casa que miré? Confundido, reconocí el lugar pero no encontré mi casa y de la nada apareció James seguido por mis suegros, todos con sonrisas engreídas. Del equipaje de hoy. Estamos viviendo con mis padres en nuestra casa. ¿De qué estás hablando? Repliqué tratando de mantener la calma. James habló de nuevo. ¿Has perdido la cabeza? La casa de tu familia está demolida. Trae la herencia a nuestra casa. Tus bienes heredados son de James ahora. Su madre intervino y fue entonces cuando me di cuenta de que la desaparición de la casa fue obra de James y todo fue por la herencia. ¡Qué traición! Después de haber estado esperando nuestro futuro, me sentí abrumado por la tristeza y la ira. Pero incluso si demolieran la casa, no dejaría que se salieran con la suya. Me eché a reír ante las tres caras sonrientes mientras me reía incontrolablemente. Mi suegra y James parecían desconcertados. ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué mujer tan rara se ha vuelto loca? Mi suegra miró, mirándome como si fuera algo espeluznante. Frente a ellos abrí la boca. ¿No saben ustedes? No, le respondí a James. No heredé ni un solo dólar, así que no hay herencia. Después de decir esto, comencé a reírme de nuevo. Deben haber entendido mal eso. Me había hecho rico gracias a la herencia. Podía dejar de reírme de los tres por sus suposiciones y acciones infundadas. Con extraños. Si quieres vivir juntos, hazlo solo, ignorando las preguntas de James y rechazando su propuesta inicial. Mi suegra se enojó. Ayudaste con las tareas del hogar de tus padres, pero no nos ayudarás a ayudarnos. ¿Sabes qué? Había razones para eso. Repliqué. Acepté vivir juntos, ¿no? Nunca quise vivir juntos. ¿No recuerdas que eligieron vivir conmigo solo para evitar las tareas del hogar? James y mi suegra se quedaron mordiéndose los labios mientras yo contrarrestaba cada uno de sus argumentos, además de demolerlos. Una casa sin permiso está cruzando una línea, les grité y luego salí de la escena. ¿Dónde crees que vas? Me llamaron pero no volteé. Necesitaba encontrar un lugar para dormir por la noche y no pude. Ya no soporto ver la cara de James. Inmediatamente consulté a un abogado. La ley la había demolido. Ellos mismos se habían preparado minuciosamente obteniendo ayuda de los contactos de mi suegro en el negocio de demolición y alquilando maquinaria pesada. Además me dieron los vales de viaje para sacarme de la casa. Me sentí patético por haber sido engañado y estaba increíblemente enojado. ¿Hay alguna manera de castigarlos a los tres? Le pregunté a mi abogado entre lágrimas. Él sonrió amablemente y dijo que, dado que James demolió una casa a nombre de su madre sin
Permiso, puede ser acusado de destrucción de propiedad y responsable de los daños. Comencemos exigiendo una disculpa formal de parte de James y sus padres. Compensar y vamos a mudarnos a nuestra casa familiar. Demolimos una casa vacía para ti, deberías agradecernos. No exigir compensación ahora, trae la herencia y regresa a casa. James insistió arrogantemente. La demolió sin permiso y espera, gracias, no me hagas reír. ¿Y qué herencia? No hay ninguna, le grité por teléfono. James se quedó en silencio, aparentemente aturdido por mi arrebato. Por eso me reí cuando demolieron la casa. Tuve un año para discutir todo con mi madre y por supuesto hablamos de la herencia. No quiero nada, dáselo todo a mi hermano. Eso es lo que dije. Mi hermano heredó todo el efectivo y los valores. Luego me ofreció la casa. Mi hermano vive lejos y no puede administrar la casa, dijo. Si yo, al no vivir allí, podría alquilarla a otra persona, por eso se suponía que heredaría la casa de todos modos. Un acuerdo de goodwill. Multa: si no puedes pagar presentaré un informe policial. Y hablé con firmeza. Lo siento, no pensé que estarías tan enojado. Tengo todo el derecho a estar enojado. James comenzó a hacer excusas. Pensó que mientras existiera mi casa familiar no podríamos vivir con sus padres, especialmente con su padre, que siempre había querido vivir con nosotros. A él le gustaba Lucas y quería vivir con él, y parecía que mis suegros pensaban que yo era el que está en contra. Aparentemente demolieron la casa de mi familia y se convencieron de que me mudaría con ellos con la herencia, pero esa explicación era imperdonable. Ahora solo perdónenme, no quise hacer ningún daño. Mi papá también se arrepiente. Si realmente está arrepentido, entonces mis sentimientos. Después me quedé en casa de Sofía. La familia de mi hermano y mis hijos sabían de esto. Mi hermano estaba enojado porque la casa fue demolida sin permiso, pero dijo que no interferiré. Pero estoy aquí para ayudar a hacer lo que creas que es mejor. Emma, todos condenaron las acciones de James y me apoyaron. Pasó un mes sin ningún pago por los daños. No hubo contacto de James durante este tiempo. No podía confiar en Sofía para siempre. Necesitaba el dinero para reconstruir mi vida, pero contrariamente a mis deseos, sucedió algo increíble. Fue Sofía quien me llamó la atención. Este delantal se parece al de la abuela. Ella me mostró la pantalla de su teléfono. Era un listado en una aplicación de mercado de pulgas. El delantal que ella señaló era uno que le había hecho a mi madre. Un artículo único. ¿Qué es esto? El delantal de la abuela, lo hice de manera segura. Sofía revisó otros listados en estado de shock. El vendedor era nuevo, sin transacciones ni calificaciones. Había casi 30 artículos en la lista y, para mi horror, todas eran pertenencias de mi madre. Inmediatamente me di cuenta de que era James. Nadie lo estaba haciendo. Otra persona excepto James, quien demolió la casa, podría haber tomado las posesiones de mi madre. Lo llamé de inmediato. ¿Qué es esto de la aplicación? James sonaba molesto. Furioso. Pensé que estaba fingiendo no saber. No te hagas el tonto, estás vendiendo el mos de mamá sin permiso. ¿No cancelas los listados ahora mismo? James respondió nervioso, que no fui yo quien más haría tal cosa. Voy a ir a recuperar todo. Colgué e inmediatamente me dirigí a la casa de mis suegros con Sofía. ¿Dónde están los mos de mamá? Tan pronto como llegamos, enfrenté a James. No sé nada al respecto, tartamudeó. Papá dijo la verdad. Sofía exigió apoyarme. Estás aquí, dijo alegremente mi suegra. Sofía, visiblemente enojada, le dijo a su abuela: dile a papá que diga la verdad. La verdad. Aparentemente papá ha estado vendiendo el mos de la abuela. Para nuestra sorpresa, mi suegra se echó a reír. James, luciendo preocupado, seguía repitiéndolo: realmente no fui yo. Entonces mi suegra declaró en voz alta: James vendiéndolos. Eso es imposible porque soy yo quien los vende. Mi suegra parecía alegre, lo que es toda una molestia. Sabes, tengo que empacar todo con cuidado, tomar buenas fotos. Ella parecía ajena al hecho de que estaba vendiendo artículos robados, discutiendo alegremente sobre la aplicación. Luché por contener mi enojo. Cancele los listados esos, no eres tuyo para vender. Sofía con la cara roja, y le supliqué, pero mi suegra parecía molesta. ¿Cuál es el problema? Encontré un pasatiempo divertido. Uso lo que puedo, vendo lo que no puedo, y es bueno para prevenir la demencia. Soy la única abuela que queda. Después de todo, Sofía, quieres que me mantenga saludable y viva mucho tiempo, ¿verdad?
Ella dijo esto con indiferencia, sin mostrar ningún remordimiento, sabiendo que hablar con ella era feudal. Decidí actuar. Sofía, vámonos, pero vamos, prácticamente arrastré a Sofía de la casa y me dirigí directamente a la estación de policía. No había planeado presentar un informe para la demolición de la casa, pero el robo fue un asunto diferente después de explicar que las pertenencias de mi madre fueron robadas y vendidas. La policía actuó rápidamente y la aplicación suspendió a mi madre. Presenté un informe policial sobre este asunto. Por favor, cooperen con la investigación. James entró en pánico ante mis palabras. Pero somos familia. Retírelo, por favor. Familia, todavía no han transferido la compensación por demoler la casa y no veo ningún remordimiento. Lo reprendí ferozmente, pero no soy desalmado. A pesar de todo, había vivido con James durante mucho tiempo y tenía sentimientos por él. Suspirando dije: esperaré por el dinero, pero no perdonaré el robo. Devuélvelo todo. Y por cierto, tu padre se veía bastante mal. ¿Ha ido al médico? No soy desalmado. Solo pasa el mensaje. Terminé la llamada cuando vi a mi suegro en un rato. Estaba inusualmente tranquilo y había perdido mucho peso. Su tez estaba peor que pálida. Claramente no se encontraba bien, pero su familia no pareció darse cuenta de que son tan desconsiderados. Al día siguiente mi suegro me llamó. En lugar de agradecerme, me regañó. ¿Qué quieres decir? Contratarme como a una persona enferma que planea deshacerse de mí enviándome. Llévame a un hospital. Tengo que proteger a James y a mi esposa de ti. No iré a un hospital. Solo estaba preocupado, pero su respuesta fue dura. Perdón por excederme. Solo estaba preocupado. No soy frágil y de corta vida como lo hacen tus padres. No me insultes. Sus palabras me enojaron, pero días después le diagnosticaron un cáncer terminal. James me llamó y Panic: mi papá tiene cáncer terminal, ¿qué debemos hacer? No sé. ¿Sabes lo que dijo cuando le sugerí ir al hospital? No soy frágil y de corta vida como tus padres, solo manéjalo tú mismo. ¡Qué crueldad! No esperaba esto de Emma, que es cruel. Mi suegro falleció. No sentí lágrimas por un hombre que había causado tanto dolor. En su funeral se hizo un testamento. A pesar de la insistencia de mi suegro de que no duraría poco, me quedé consternado por su buena preparación para él. La casa se la dejaré a mi nieto Lucas. El resto de la propiedad se dividirá entre mi esposa y mi hijo mayor. Me sorprendió ver que se mencionaba el nombre de Lucas. Mi suegro siempre había favorecido a Lucas y quería vivir con él después. Después de su fallecimiento, probablemente quería que Lucas viviera en la casa, pero a Lucas le pareció más una molestia renunciar a la herencia. No necesitas esa casa, ¿verdad? Se lo dije a Lucas, pero en realidad estaba feliz de recibirla. Pensé que era una carga, pero a nuestra casa. James me contactó e inmediatamente fui a la casa de mis suegros. Allí, como yo una vez, me quedé con mi suegra y James aturdidos frente a su casa. La casa estaba siendo demolida con maquinaria pesada y trabajadores de demolición en el lugar. ¿Qué está pasando? Es mi casa, puedo hacer lo que quiera con ella, replicó James. Lucas, apareciendo de la nada, parecía satisfecho viendo la demolición de la casa de sus abuelos. Lucas, ¿qué estás haciendo para esto? Inmediatamente detenerlo ahora no cambiará el hecho de que no podemos vivir aquí más. Lucas, ¿qué has hecho? Mi suegra y James le suplicaron a Lucas, pero él solo sonrió. ¿Olvidaste que el abuelo y papá le hicieron lo mismo a mamá? Lucas, la abuela, ¿no le hiciste también cosas terribles a mamá? ¿Alguna vez te disculpaste con Lucas? La sonrisa se convirtió en una mirada penetrante dirigida a mi suegra y James. Ellos cayeron de rodillas. La maquinaria continuó desmantelando ruidosamente la casa. Finalmente sentí una sensación de alivio que me invadió. Más tarde, James, usando los bienes heredados, pagó la compensación y daños. Lucas había recuperado los artículos que mi suegra le había quitado a mi madre, devolviéndomelos sanos y salvos. ¿Nos tienes, mamá? Sofía y yo. Lucas me tranquilizó y finalmente me permití llorar lágrimas de alivio. Mi suegra y James perdieron su casa y su dinero. Ahora viven nuevamente en la casa de la empresa. Su regreso a la casa de la empresa como madre e hijo fue una fuente de chismes. Compartí la verdad con la esposa de un colega de James que me contactó. Se merecen su destino. Ahora tendrán que hacerlo. Continué quedándome con Sofía, pero Lucas se estaba casando y planeaba construir una casa.
La venta del terreno demolido de la casa de los suegros trajo en una suma decente, resultó útil, al final vivamos juntos. Mamá Lucas sugirió que su prometido también era acogedor, no quería imponerse a Sofía para siempre. Acepté la oferta de Lucas, resolví no convertirme en una suegra como la mía y vivir felizmente con mi nueva familia.